pasó por la aurícula, bajó por el nodo AB, llegó al GIS, activó el GIS, pero debajo del GIS se bloqueó. Entonces, eso es un bloqueo, típico caso de bloqueo AB MOVIT 2. Y acá el paciente retoma la conducción por el HB, pero tiene una HB prolongada. Entonces, ¿qué pasa? Si se bloquea, va a haber un bloqueo por debajo del GIS. Si queda un poquito de GIS, como es probable, porque este paciente tiene incursión GOSTO, va a haber un ritmo de escape aceptable. Pero si el paciente tiene un bloqueo de rama, el ritmo de escape va a ser bastante inestable. Acá tenemos otro caso, muy similar. No, pero este es MOVITS 1, perdón. Ya veía que no era lo mismo. Vamos al MOVITS 1 entonces ahora. El MOVITS 1 es el típico caso del Benkebach, que también se llama Benkebach, o bloqueo de segundo grado MOVITS 1, en el cual los intervalos PR se van prolongando hasta que una P no conduce. El alargamiento del PR se hace a expensa del intervalo AH, que es la conducción a través del nodo AB. Entonces, fíjense cómo este paciente tenemos como el PR se va alargando hasta que una onda P no conduce. Se va alargando el PR hasta que una onda P no conduce. Este tipo de bloqueo se llama bloqueo AB tipo Benkebach, y en este caso ponemos la cantidad de onda P que hay y la cantidad de QRS. Entonces esto es un 3-2. Un 3-2. La cantidad de onda P que deberían conducir y la cantidad de QRS que realmente conduce. Entonces decimos que es un Benkebach 3-2, que es uno de los más comunes. También está el 4-3. Es más raro que haya un 5-6, un 7-8. En general, los Benkebach en general son de menos cantidad de latidos. Entonces acuérdense de la secuencia de Benkebach, siempre los PR se van prolongando. Y eso es lo que uno tiene que ver. Fíjense en este caso, a veces cuesta y a veces nos vienen pacientes como esto. Un paciente que viene con un bloqueo rama derecha y un bloqueo AB2-1. Cuando tenemos un bloqueo AB2-1, no sabemos bien si es un MOVITS 1 o es un MOVIT 2, porque no tenemos tiempo que esa onda P conduzca y ver si el PR se va alargando o no. Tenemos un solo PR para estudiar. Entonces, ¿qué pasa? En estos casos, en donde no tenemos un bloqueo AB2-1, lo ideal es dejar correr el papel, hacer un electrocardiograma más prolongado, porque a veces vemos esto. Logramos que haya dos PEP conducidas. También se puede hacer haciendo masaje del seno carotídeo de un lado o del otro, mientras registramos con el electro, para variar un poquito la conducción a nivel de nodo AB, y entonces nos vamos a fijar. Y a veces, dejando correr el papel, vemos que dos ondas P seguidas conducen, y entonces ahí sí tenemos posibilidad de medir el PR. Y vemos cómo el PR, este PR se prolonga, este es más largo, y vemos cómo ya lo podemos definir como un MOVITS 1 o Benkebach. Entonces estos pacientes tienen menor riesgo de generar una asistolia cuando se bloquean completo. Y en general respondan mejor al isoproterenol, y en general no son requirientes de marcapaso transitorio. ¿Qué les parece este electro? A ver, ¿están conectados o no hay gente conectada? Estamos todos. ¿Están todos? Bien. ¿Qué les parece este electro? Y en este caso generalmente le mandamos un mensaje a ustedes, una fotito. Claro. Está bien. Pero pareciera Vamos a ponerle impresionante que que tiene... están en una unidad coronaria en el medio de la nada, dentro de unos años, y tienen que definir ustedes qué será esto. Le entró un paciente con este electro. Un 2-1, ¿no? Y esto no está Ahí, dentro de lo. Porque el PR, fíjense, acá parece que fue un PR largo, pero acá es un PR más corto y acá más corto. Entonces, esto no sigue una lógica. Cuando ustedes ven algo que no sigue una lógica, siempre tienen que pensar que hay algo más, hay algo escondido. Y este paciente, en realidad, lo que tiene es un bloqueo B completo. Se ve que los QRS, sí, o sea, tiene onda P, pero los QRS sí, no son conducidos, o sea, no. Exacto. Está el estímulo sinusal, pero los ventrículos van por otro lado, parece. Exacto. Este paciente tiene un bloqueo B completo, acá hay una P, acá hay otra P, si ustedes se fijan bien hay otra P acá,
hay otra P acá, hay otra P acá, ¿eh? Acá, acá. O sea, está totalmente bloqueado el paciente, tiene un bloqueo B completo, disociación auriculoventricular, QRS angosto, por eso, fíjense ustedes como en este paciente el QRS es fundamental en los bloqueos AB. Cuando el paciente tiene un QRS angosto, como en este caso, fíjense que el ritmo de escape es bueno. Es bueno. Si este paciente hubiera tenido un bloqueo rama izquierda de alto grado, ancho, estaría en asistolia seguramente. Pero este paciente, al tener un QRS angosto, está con un ritmo de escape fenómeno. Entonces nos llega a la consulta así. ¿Y qué serán todas estas T negativas? Isquemia. O hipertrofia. Y ya sabía que iban a decir eso. O hipertrofia. Pero son asimétricas. Son isquemiólogos. Vemos mucha cardiopatía isquémica. No, este paciente tenía puesto un marcapasos. Y el marcapasos se le agotó. Se le agotó el marcapasos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es memoria electrotónica. Es muy común cuando vos tenés puesto un marcapasos y está estimulando, ver las T negativas. Siempre piensen en esto cuando ustedes ven T negativa en todo el electro. Porque acá vos no podés decir tiene una isquemia en la cara anterior o en la cara inferior. Es todo prácticamente, son T negativa en todos lados. Y no va a llegar a asintomático, el tipo está sin dolor, lo más bien. Ah, sí, yo tengo colocado un marcapaso hace 15 años. Claro, el marcapaso hace 15 años ya no funciona más, se dejó de funcionar hace un tiempito. Y le seguimos haciendo un electro y por ahí entra el marcapaso, y por ahí no. Acá está con el marcapasos, y acá el tipo este estaba ya con el marcapasos, no le daba más, ya estaba a punto de agotarse, y estaba ya en tiempo de recambio, y fíjense cómo, gracias a Dios que tenía el bloqueo AB era supraisiano o intraisiano. Pues si este paciente hubiera tenido un infraisiano, esto se hubiera muerto antes de que llegue a la consulta. Pero gracias a que este paciente tenía un trastorno AB intraisiano y un QRS angosto, le quedaba un poquito de GIS para que escape, el tipo no se murió y vino, a pesar de que el marcapaso ya no le andaba más, vino a la consulta. ¿Y qué pasa? Fíjense cómo esto... ¿Cómo? No, esa alteración, ¿en qué otro caso lo podemos ver? Que lo no pueden sea... ver en los pacientes, en todos los pacientes que de repente pasa un QRS ancho al QRS del paciente, que es angosto, lo pueden ver. Por ejemplo, un paciente que hace una taquicardia ventricular, con QRS ancho, obviamente, y la taquicardia ventricular desaparece, o revierte. Y ustedes lo ven ya con el electro, ya revirtió la taquicardia ventricular. Y tiene todas T negativas. Bueno, es memoria electrotónica muchas veces de la TB. Si el tipo estuvo en TB un tiempo, digamos, ¿no es cierto? Hay veces TB largas, que el tipo la tolera bien, o los Wolf a veces también. El paciente que tiene un Wolf intermitente, estuvo con Wolf durante todo un día, vamos a ponerle, y justo cuando ustedes le hacen electro, el Wolf desapareció, porque es intermitente, y entonces le quedan las T negativas. Pero siempre lo interesante es que la onda T de memoria electrotónica, que se llama, siempre sigue al eje mayor del QRS. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo el eje mayor, este QRS va para abajo, ¿no es cierto? La T va para abajo. El QRS va para abajo, la T va para abajo. El QRS va para arriba, la T va para arriba. El QRS va para arriba, la T va para arriba. El QRS va para abajo y la T va para abajo. Fíjense cómo la T electrotónica sigue al eje mayor del QRS. Al eje mayor del QRS ancho. Acá lo mismo. Fíjense que cuando el QRS va para abajo, la T va para abajo. En estos casos, acá el QRS es medio isodifásico, la T está igual. Acá va para abajo y va para abajo. Entonces, siempre acuérdense que la onda T, la memoria electrotónica existe. No se sabe bien cuál es el mecanismo exacto, pero que existe. Siempre está cuando se pasa de un QRS ancho a un QRS angosto, y siempre la onda T sigue al eje mayor del QRS. Y con eso ustedes hacen el diagnóstico, y que no es isquémico, y que es una memoria electrotónica. Es típico en los marcapasos que se agotan,
porque la onda T sigue al eje mayor del QRS, que generalmente los QRS con los marcapasos están puestos en el piso del ventrículo derecho y tienen imagen de bloqueo de rama izquierda y un eje hacia arriba. Entonces uno puede ver bien lo que es la memoria electrotónica. Bueno, y vamos a los bloqueos AB de tercer grado, o bloqueo AB completo, en los cuales hay disociación auriculoventricular. Fíjese en este caso, por ejemplo, un tilte es positivo en un paciente que consulta por síncope y lo que tenía era un bloqueo AB completo que se pone de manifiesto en el tiltest. Bloqueo AB completo paroxístico también causa de síncope. Acá tenemos otro bloqueo AB completo. Fíjense, estos son los casos que con un bloqueo de rama derecha, izquierda, un bloqueo de rama que no se sabe bien, un bloqueo de rama inespecífico, con un QRS no tan ancho, con un ritmo de escape aceptable, 30 latidos por minuto, debe tener 35, y el bloqueo AB completo, donde vemos que ninguna de las aurículas conduce al ventrículo. En estos casos, ya lo sabemos bien, indicación de marcapaso definitivo. Puede haber bloqueo AB completo con QRS angosto. En general, en estos casos, son congénitos, se dan en gente joven, concurren a la consulta a veces en la adolescencia, porque tienen dificultad para hacer ejercicio, y uno lo que va a ver son un electrotípico. QRS bien angosto, QRS normal y bloqueo AB completo. En una época a estos pacientes se los seguía clínicamente, no se les ponía tanto marcapasos, pero después hubo un estudio en Inglaterra donde se compararon dos poblaciones grandes de pacientes con bloqueo AB congénito y los que tenían marcapasos tenían mejor sobrevida. Y entonces, a partir de ese momento, casi siempre se pone marcapasos. El bloqueo AB congénito se produce a nivel del nodo AB. Es como que el nodo AB está dividido, y tienen dos nodos AB y no están conectados esos dos nodos AB. Entonces, el QRS es angosto porque el escape lo hace el pedacito que tiene GIS. Entonces, tiene muy buen ritmo de escape. Este yo se lo había mostrado otra vez. Este es un caso que publicamos en una revista internacional de un chiquito con un Wolf recién nacido, que el Wolf le salvaba la vida porque tenía un bloqueo de completo. Y cuando el Wolf se bloqueaba la vida del Wolf, hacía el bloqueo de completo. El chiquito tenía un bloqueo de completo y vivía, gracias al Wolf, hacía conducción auriculoventricular. En un caso en el que el Wolf le salvó la vida al paciente. Y cuando hacía, este chico lo veían los neurólogos, estaba internado en el sanatorio de niños, me acuerdo, hace muchos años. Y lo veían los neurólogos por convulsión. El chico convulsionaba, era un chiquito recién nacido, le habían hecho el electrocardiograma y tenía un Wolf, y bueno, y convulsionaba, y lo veían los neurólogos, no sabían qué tenía. Hasta que nos llamaron a nosotros y vimos por monitor lo que hacía el chico. Y fíjense lo fácil que es el diagnóstico para nosotros y que a veces un pediatra no se da cuenta, porque no está acostumbrado a ver este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y el chico tenía esto. Y bueno, y se le puso un marcapasos y el chiquito anduvo fenómeno con el marcapasos. Y bloqueo de rama alternante es cuando el paciente alterna rama derecha con rama izquierda. Rama derecha con rama izquierda. Esto, cuando tenemos en un mismo electrocardiograma ondas P conducida con bloqueo de rama izquierda y ondas P conducida con bloqueo de rama derecha, la asociación de los dos es un signo ominoso de bloqueo AB completo. En estos casos hay que poner un marcapaso sin ninguna duda y al paciente hay que enseguida internarlo porque la evolución a bloqueo completo es muy rápida. Es raro de ver, pero existe también. Ese Bueno, vamos a hablar un paciente poquito de marcapasos. tiene una enfermedad infrahiciana severa. Claro, exactamente. Habla de una enfermedad infrahiciana severa y difusa de las dos ramas. En general, las dos ramas están enfermas y se va a terminar bloqueando en el corto plazo. Creo que Bueno, eso vamos a nos tomarnos. pasó. ¿Cómo? El paciente, eso no pasaba con el paciente del trasplante cardíaco con Nelson. No sé si se Ajá. acuerdan. Terminó con un marcapaso. Hacía bloqueo
de las dos ramas. Decía bloqueo alternante, no sé si se acuerdan. Alternante. Sí, me acuerdo, no, del caso no me acordaba que era el trasplantado, pero sí, los bloqueos de rama alternante hemos visto algunos, sí, tal cual. Bueno, vamos a hablar un poquito de marcapasos. Indicaciones de marcapasos. Puede ser, como dijimos recién, ¿no es cierto? Lo mismo que la clasificación. Por mal funcionamiento del nodo sinusal, bradicardia sinusal, pausas sinusales, déficit cronotrópico o por alteración de la conducción AB, que puede ser transitorio o permanente. Tipo 1, indicaciones tipo 1. Cuando ponemos un marcapasos, los que todos están de acuerdo, tipo 1 significa que no hay nadie en desacuerdo que a estos pacientes se le pone marcapasos. Bueno, bradicardia sintomática, la primera indicación de marcapasos es la bradicardia sintomática. Cuando ustedes asumen que los síntomas de ese paciente son por bradicardia, bueno, hay que poner un marcapasos. La indicación número 1 de implante de marcapasos. Después puede haber indicaciones de pausa mayor de 3 segundos o ritmo menor de 40 latidos por minuto, a veces sin síntomas. A veces, viste, puede ser que el paciente no tenga síntomas y vos ves el holter, pausa mayor de 3 segundos, ritmo menor de 40, y el tipo nunca se mareó nada, pero bueno, tiene indicación. Posablación del nodo AB, obviamente. Un bloqueo AB de tercer grado que no resuelva en el postoperatorio. Relacionado a enfermedades neuromusculares, muy común también, enfermedades neuromusculares cursan con degeneración del sistema Purkinje y generan bloqueo AB de tercer grado. O un bloqueo AB de segundo grado sintomático. Acá le da mucha bola a los síntomas. Cuando tenemos de segundo grado sintomático, va a marcapasos. Cuando tenemos de tercer grado, sintomático obviamente, o si no tienen síntomas, todos estos. Cuando está asociado a una enfermedad neuromuscular, postoperatorio de cirugía cardiovascular, posablación del nodo AB, o cuando hay ya pausas más de 3 segundos, ritmo menor de 40 latidos por minuto. Tipo 2. Esto sería un tipo 2A, cuando hay algunos que están a favor, otros en contra, pero la mayoría pone marcapasos. La mayoría los pone. El bloqueo de tercer grado asintomático, con síntomas por bradicardia, acá medio incoherente esto, porque si es asintomático no debería tener síntomas. Pero con ritmo de menor de 40 latidos por minuto en vigilia es indicación, por más que el paciente no tenga síntomas. Fíjense el MOVID 2. El MOVID 2, aunque no tenga síntomas, le ponemos marcapaso. En cambio, el MOVID 1 solamente le ponemos marcapaso cuando es intra o infraiciano. Y esto se puede leer cuando tiene bloqueo de rama. O sea, el MOVID 2 le vamos a poner siempre marcapaso. Por eso es tan importante leer el electro bien y ver si hay una interrupción súbita de la onda P y que no está prolongando el QRS. Perdón, que no está prolongando el PR. Entonces, el MOVID 1 solamente cuando pensamos que puede ser intra o infraiciano. Y el bloqueo AB de primer grado sintomático o con mayor de 300 milisegundos en paciente con insuficiencia cardíaca. Eso es lo que está en las guías. ¿Cuándo le ponemos un marcapaso a un bloqueo AB de primer grado? Cuando tiene síntomas o cuando tiene más de 300 milisegundos en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Cuando tenemos ahí, acá estaba lo que decían la doctora hoy. Bloqueos, ¿qué pasa con los bloqueos fasciculares? Bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. ¿Cuándo le vamos a poner marcapaso? Bueno, cuando está asociado a un bloqueo de tercer grado, asociado al MOVID 2, acá de vuelta el MOVID 2, con bloqueo de rama, o cuando hay asociado a síncope, o cuando tiene un HB más de 100. Si el bloqueo de rama derecha o izquierda, ustedes le hacen electrofisiológico y tiene un HB mayor de 100, es indicación de poner un marcapaso. Y siempre que haya síncope, hay que descartar también por estudio electrofisiológico que no tenga el paciente una TB inducible, porque a veces estos pacientes pueden tener TB inducible. ¿Qué pasa en los bloqueos que están relacionados al infarto? Cuando ustedes tienen un infarto agudo que se está yendo de alta, que pasó el periodo más agudo y quedó con un bloqueo de segundo grado intrainfriciano, hay que poner marcapaso o un bloqueo de tercer grado. Siempre en estos pacientes, estudio electrofisiológico, post-IAM. Y además, en el estudio electrofisiológico vamos a ver la inducibilidad o no de TB, porque muchas veces estos pacientes quedan con TB y también es indicación de a lo mejor un cardiofibrilador y no un marcapaso. Póngale que
un infarto grande, quedó con baja fracción de eyección, y además de bloqueo rama izquierda que quedó, que por ahí hay algunas ondas P que no conducen, se le induce TB. Va a cardiodesfibrilador y no marcapasos. Bueno, en enfermedad de nódulo sinusal, como dijimos hoy, bradicardia o pausas sintomáticas, incompetencia cronotrópica, acuérdense que no llega a los 110 latidos por minuto en ergometría, frecuencia cardíaca a 40 latidos por minuto o menos utilizando las drogas necesarias, o bradicardia de menos de 30 latidos por minuto. En los pacientes con enfermedad del nódulo con hipersensibilidad del seno carotidio, síncope recurrente causada por la estimulación del seno carotidio, con pausa más de 3 segundos, síncope recurrente, o la respuesta cardioinhibitora en el tiltés, en los pacientes que vos le hacés, que tienen hipersensibilidad del seno carotidio, que han tenido algún síncope, y que en el tiltés le reproducís la respuesta cardioinhibitora. ¿Cómo seleccionamos el marcapasos? Bueno, tenemos que conocer los distintos tipos de estimulación y conocer la condición del paciente. Esto es la nomenclatura de los marcapasos. Ustedes están bastante acostumbrados, porque bueno, vamos pregonando permanentemente y bueno, la indicación de los pacientes lo van viendo. Pero bueno, el código DDR, donde la primera letra es la cámara estimulada. Puede ser O cuando no es ninguna, puede ser A cuando es la aurícula, B cuando es el ventrículo, o D cuando son ambas. Cuando está la D, quiere decir que este marcapaso va a estimular la aurícula y va a estimular el ventrículo. La segunda letra es la cámara sensada, es donde el marcapaso va a sensar el estímulo eléctrico. Entonces, D cuando sensa tanto en aurícula como en ventrículo, A cuando sensa solo en aurícula, B cuando sensa solo en ventrículo. O cuando no sensa en ningún lado, ¿cierto? La tercera letra es la respuesta ante el sensado. D, cuando el marcapaso hace una doble respuesta. O sea, se inhibe en la aurícula y estimula el ventrículo. Ese quiere decir la tercera D, del DDD. El DDD, la tercera D, significa respuesta ante el sensado. Sensa aurícula y manda una respuesta ventricular, que puede ser sensado o estimulación. Estos son la tercera D de la nomenclatura. Y es lo que decíamos hoy, la respuesta en frecuencia, que después vamos a ver un poquito lo que son. Entonces acá tenemos los tipos de marcapasos. Unicamerales, podemos tener AI, BBI, BBIR, AIR, bicamerales, DDD, VDD, DDR, BDDR, y los tricamerales, bueno, son los resincronizadores. Los marcapasos que vienen DDD o DDR pueden ser a su vez programados con el programador. Vos lo podés programar a BBI, a AI, a BDD, a DBI o a DDI. No hay problema. Entonces nos tenemos que hacer dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es la condición del nódulo sinusal? O podemos preguntarnos también si el paciente tiene onda P. Si tiene onda P, siempre hay que estimular la aurícula, porque tenemos que darle al paciente la contractilidad auricular, preservarle la conducción AB. ¿Y cuál es el estado de la conducción AB? Si la conducción AB es buena, uno podría estimular solamente la aurícula. Si la conducción AB está alterada, tenemos que sí o sí estimular también el ventrículo. Bueno, el estudio electrofisiológico que ya hablamos. Acá tenemos un algoritmo, pero fundamentalmente tenemos que saber si hay P o si no hay P, o sea, si hay ritmo sinusal presente o no. Si el ritmo sinusal no está ausente, el paciente da NFA o tiene una aurícula inexcitable, bueno, si el paciente a su vez tiene insuficiencia cronotrópica, va a un BBIR. O un BBI, generalmente un BBIR. Si el ritmo sinusal está presente, si la conducción AB es normal, podemos poner una AI, o sea, estimular solamente la aurícula, pero si la conducción AB está alterada, tenemos que poner un bicameral. Las premisas para la estimulación por marcapasos es mantener la sincronía auriculoventricular, incrementar la frecuencia cardíaca del paciente durante el ejercicio, evitar probables arritmias mediadas por marcapasos, implantar el menor número de catéteres posible y reducir los costos. Esto es importante. La disociación auriculoventricular producida por los marcapasos BBI en paciente con ritmo sinusal conservado, o sea, si nosotros le ponemos un BBI
a un paciente que tiene el ritmo sinusal, aumenta la incidencia de fibrilación auricular. Y acá vemos justo esta diapositiva que se me pasó un poquito antes, que es eso. Fíjense ustedes cómo en los marcapasos bicamerales, esta es la incidencia de fibrilación auricular en el seguimiento de los pacientes con marcapasos. Fíjense, estos dos subtipos son pacientes con marcapasos DDD. Fíjense, la incidencia de fibrilación auricular es de alrededor de un 20% en el seguimiento. Pero fíjense, cuando uno le pone marcapaso BBI en pacientes con ritmo sinusal, la incidencia de fibrilación auricular aumenta muchísimo. ¿Mm? Y la función R, lo que decía hoy Gonzalo. Acá tenemos los distintos sensores de vibración, cuando vibran, de aceleración, que captan aceleración del paciente, de volumen respiratorio, son sensores que miden por impedancia eléctrica la impedancia intratorácica y miden el volumen respiratorio. Uno cuando empieza a hacer un ejercicio, lo primero que hace es aumentar la frecuencia respiratoria y aumentar la cantidad de aire que tenés en el tórax. Eso, el marcapaso lo mide y por medio de un algoritmo dice, bueno, está aumentando la frecuencia, la impedancia torácica por la cantidad de aire que tengo, entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Quiere decir que el paciente está hiperventilando porque está haciendo un ejercicio. Medición de QT, medición de pH, hay muchos tipos. En general hoy los marcapasos tienen sensores mixtos. Tienen un acelerómetro, un sensor de vibración y algunos tienen sensor de volumen minuto. Hay que tener en cuenta el estilo de vida, la ocupación, la enfermedad subyacente, medicación, incapacidad física, etc. Y esto es interesante. La frecuencia cardíaca es el principal determinante del volumen minuto. En este gráfico vemos cómo lo que está debajo de la curva es lo que contribuye al volumen minuto. El volumen minuto sabemos que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces fíjense cómo la frecuencia cardíaca es el gran determinante del volumen minuto. La sincronía B genera algo más y la contractilidad un poco más. Pero es importante que el paciente aumente el volumen minuto con el ejercicio. Y la forma es aumentando la frecuencia cardíaca. Y para aumentar la frecuencia cardíaca tenemos que usar la función R si el paciente tiene déficit cronotrópico. Los cambios de volumen sistólico, o sea, la contractilidad, pueden incrementar en un 50% el volumen minuto, pero los cambios de frecuencia cardíaca pueden incrementar hasta un 300% el volumen minuto. Acá vemos lo que era la insuficiencia cronotrópica o incompetencia cronotrópica, como decíamos, no llegar a los 110 latidos por minuto en la ergometría. Está presente en el 30% de los pacientes con enfermedad del nódulo sinusal. ¿Y qué complicaciones puede haber? Bueno, acá tenemos unos electros más para ir terminando. Bueno, a veces los pacientes con los marcapasos también pueden tener complicaciones el marcapaso, muchas veces arrítmicas. Por ejemplo, en este caso vemos como el paciente nos viene a la consulta, se había ido de alta fenómeno, estimulándolo más bien, y nos viene a la consulta por ritmo irregular, rápido. ¿Qué pasó con este paciente? Hacemos el electro y vemos esto. Bueno, ¿qué vemos acá? Una taquicardia con QRS ancho, con espiga antes, o sea que la está produciendo el mismo marcapasos, y vemos cómo acá una espiga, cae la espiga auricular, pero vemos que la espiga auricular no captura la P. Hay una pérdida de captura auricular. Este paciente lo que hizo fue un aumento súbito de los umbrales auriculares y la espiga auricular no le estimula la aurícula. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber estimulación auricular, el marcapaso marcapaso se cree que estimula la aurícula acá, porque manda la espiga, pero la aurícula no la estimula porque no le alcanza el voltaje. Entonces manda la espiga en el ventrículo. El ventrículo sí lo estimula, pero como no estimuló la aurícula acá, la aurícula no está en periodo refractario. Entonces, ¿qué hace esta estimulación ventricular? Retroconduce a la aurícula. Y la aurícula sí se activa atrás del QRS. Acá está la aurícula. Esta muesca que ven acá es la aurícula. Entonces el marcapaso sensa de vuelta a la aurícula y vuelve a mandar un ventrículo. Vuelve a estimular el ventrículo. Y así sucesivamente. El marcapaso se cree que el paciente está haciendo un ejercicio. Porque vuelve a tener aurícula, vuelve a mandar el ventrículo. ¿Hasta cuándo hace esto? Hasta que, bueno, fíjense acá, hasta que no hay aurícula atrás. Acá. Fíjense que el marcapaso
Acá hay una aurícula y acá no hay aurícula. ¿Se dan cuenta? Como acá hay una aurícula, acá hay una retroconducción BA y acá la retroconducción se bloqueó. No hay aurícula. Entonces, al no haber aurícula, el marcapasos vuelve a esperar, nos manda ventrículo y vuelve a mandar la espiga acá. Es un caso de pérdida de captura auricular que se soluciona muy fácilmente con el programador, aumentando un poquito el voltaje de la salida auricular del marcapaso. Acá tenemos otra taquicardia. Cuando ustedes ven pacientes con marcapasos, con estos electros QRS ancho, con espiga delante del QRS, quiere decir que está haciendo una taquicardia mediada por marcapaso. En estos casos muchas veces pasa lo que decíamos recién, o puede ser un marcapaso que se fibriló la aurícula o tiene una aleteo auricular y el marcapaso sensa la aurícula y estimula el ventrículo a alta frecuencia. Por eso en muchos marcapasos también le ponemos le programamos un algoritmo para esto, para que el paciente, se llama respuesta ante la taquicardia auricular o respuesta ante la fibrilación auricular. Cuando sensa que la aurícula va más de una determinada frecuencia cardíaca, por ejemplo, 150 por minuto o 140 por minuto, el marcapaso se transforma a un cambio automático de modo. Entonces se transforma a BBI. Eso es para evitar este tipo de problemas. Bueno, para terminar, definimos cuándo está indicado un marcapaso, definimos el estado del nódulo sinusal y del nodo AB, evaluamos la necesidad de onda R, vimos que la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico determina el volumen minuto y la frecuencia cardíaca es muy importante, que BBIR no es sustituto de DDR, acuérdense que el DDR tiene mucho menos incidencia de fibrilación auricular, y bueno, y que una incorrecta indicación del modo de estimulación puede disminuir la expectativa de vida del paciente. Bueno, chicos, más o menos estamos, ¿no? ¿A la hora? Sí. Sí, Doc. Sí, bien, Perfecto. bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo creo que marcapasos tendríamos que poner una clase extra para hablar un poquito más del marcapaso en sí mismo, hablar un poquito más de cómo son los controles, hablar un poco más del electro de los marcapasos. Por ahí podemos hacer. O por ahí lo podemos poner en los talleres. Sí, en los talleres de buenísimo. electro, por ahí poner algún electro con marcapasos y poder practicar un poquito las cosas de los marcapasos. Son importantes, lo vemos muchísimo, cada vez se ponen más y cada vez vemos más pacientes con marcapasos. Sí. Bueno, ¿le quedó más o menos Genial. claro? ¿Aportamos algo al conocimiento global de la residencia? Sí. Bueno. Sí, Doc. Excelente. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta, Che? Quedó todo muy claro. No escucho nada. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, nos vemos. Bueno, Doc, hasta la próxima. Muchas Hasta la gracias. próxima. Que anden bien. Gracias, Hasta luego. Doc. Buenas noches. Chau, chau. Chao.